Vamos a continuar, ya casi en la recta final, pero bueno, pues una perla también que tenemos al final de este camino, de este trayecto. Y para mí es un regalo estar con Xavier Picasa, que creo que es, bueno, pues conocido por todas, un hombre entrañable. Indudablemente, si tuviera que hablar de toda tu trayectoria, pues podríamos estar aquí más que la charla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me voy a ceñir a ciertas cosas que yo destaco, ¿no?, de su recorrido. Él es doctor en teología por la Pontificia de Salamanca y su tesis fue sobre la dialéctica del amor en Ricardo de San Víctor. Doctor en filosofía también por la Santo Tomás de Roma, con una tesis sobre Bullmann. Y licenciado y candidato además a doctor en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Roma. Él es de Orozco, de Vizcaya, felizmente casado con Mabel Chávez, mercedario de corazón. Con 31 años, Xavier era ya profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y ocupó y dio clase de diferentes asignaturas hasta el año 2003. Desde hace mucho tiempo, y quizá ahora más, pues se dedica a escribir sobre diferentes campos, la teología, la ética, la historia de las religiones. Ofrece muchas conferencias en este momento, tanto en España como en América. Sus libros, os podéis imaginar la lista de libros que ha escrito. Entre los últimos, pues está el de Compañeros y Amigos de Jesús, la Iglesia antes de Pablo, Los Caminos Adversos de Dios, una lectura de Job. Pero si fuésemos a los libros que hemos tenido además en teología y que han sido referencia, pues, por ejemplo, El fenómeno religioso, Hombre y mujer en las religiones, Experiencia religiosa y cristianismo, diferentes diccionarios. Pero para mí lo más importante es que Xavier, pues, además de tener una lista amplia y jugosa de publicaciones, ha dicho en algún momento, ¿no?, que le gustaría entrevistar a Jesús. No lo ha dicho así del todo, pero bueno, más o menos, ¿no? Y le preguntaría que por qué Jesús estaba tan seguro de que los hombres podían cambiar. O le preguntaría por qué Jesús se empeñó en subir a Jerusalén. Bueno, pues Xavier tiene muy claro que a Jesús habría que buscarle en la iglesia, pero antes en los pobres, en los cojos, en los mancos, en los ciegos, como le buscó Marcos, en los crucificados, en los que siguen repitiendo hoy, ¿por qué nos has abandonado? Ellos nos enseñarían, ¿no?, a buscar a Jesús. Bueno, es un hombre de Dios, es un hombre entrañable, buen amigo, compañero de sus compañeros, un hombre con esperanza, mucho más allá del optimismo que tiene, la esperanza. Y un hombre que nos ayuda a caer en la cuenta de que Dios se sigue encarnando hoy, en el siglo XXI, en el hoy, y que algo que caracteriza mucho a Xavier es que no hace problema de nada, que integra todo en su vida y que nos ayuda a los demás a integrar los sucesos que ocurren en el día a día como, bueno, lugar de aprendizaje, como lugar de experiencia de Dios y como seguro que todos estamos esperando escucharle, pues sin más le paso la palabra y le agradecemos muchísimo que hoy esté entre nosotros. Buenos días, no le hagáis mucho caso a Silvia. Quiero dar gracias por estar aquí, por estar con vosotros, con vosotras. Suelo pensar que lo más grande que hay actualmente en la Iglesia son las religiosas.
porque después de muchos años de trayectoria en que he ido viendo, conociendo, queriendo, dejándome querer, la única referencia así clara que tengo es que hay muchas mujeres que siguen a Jesús, que creen en Él, como aquellas 3 que le acompañaron hasta el Gólgota, que le fueron a buscar en la tumba y que le encontraron vivo, diciéndoles: id y decid a Pedro que espabile, que vaya a Galilea, que empezamos. Recordáis, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos. Doy gracias a Águeda, la que no conocía, que un día me llamó y me dijo: oye, ¿vendrías? Le dije en medio de broma que iría, pensando que no vendría. Pero pues la buena suerte de la vida, su insistencia, su forma de cariño por el teléfono, yo tomándole el pelo, al final estoy aquí, estoy contento. Estoy contento porque está presentándome Silvia, de la que quiero contar una maldad. La maldad es la siguiente. Hace no sé cuántos años vino a clase en teología y dimos la clase y terminó bien, feliz, yo al menos, y dije, bueno, pues hasta la eternidad. Y al cabo de 3, 4 o 5 años volví a encontrármela en la puerta de la clase y le dije: ¿tú qué haces por aquí? Y digo: vengo a clase. Ya estás aprobada, es la misma. No, pero vengo a otra facultad. No voy a estudiar ya teología, sino ciencias de la información, y voy a hacer tu asignatura. Y le dije: ya la tienes aprobada, vamos a secretaría y firmamos. Me dijo que no, que quería venir. Y vino a clase y se examinó por segunda vez. Le dije: pero ya tienes aprobado, te pongo en la prueba anterior. No, me quiero examinar otra vez. Y ahora viene por tercera vez. Y entonces, yo no sé si tenía este libro, que era el que solía dar, pero al final daba este libro, pero de este no se examinó. Y se lo dejo aquí ahora por si lo quiere llevar o regalar a alguien, diciéndole que si quiere hacemos un tercer examen y que va a ser muy duro. Está claro, ¿verdad? Y he traído alguno más que me quedan. Y si venís por Salamanca y me pedís, tengo unos cuantos porque la editorial quebró como quiebran. Y el gran jefe, pues, dijo eso: todos los libros que quedan hacemos pasta de papel. Y me llamó, como siempre, una secretaria que tiene piedad de la pobre gente. Me dijo: oye, Javier, tengo aquí libros para mandarlos mañana a hacer pasta de papel. Si vienes, coges unos cuantos, los que tú quieras. Y llevé un montoncito y tengo algunos debajo de la cama. Y me gustaría haber traído más, pero no. Entre metro y autobús he traído creo que 3, 4, o sea que si alguien quiere, el más rápido lo coge y si no lo regala, ¿verdad? No merece la pena. El libro es una historia de las religiones, lo que solía dar la clase, una fenomenología de la religión, que es la religión, y un pequeño estudio de las religiones de Oriente y de Occidente. Solía dar en la facultad de teología y después en la de periodismo, donde había una religiosa, se llamaba María Teresa Ubach, que era una gran personalidad, que estaba empeñada en que yo les diera esa clase a alumnos, que encuentro todavía por ahí de vez en cuando: me diste clase. Bueno, y después me pidieron este libro de la paz, que yo había pues preparado un poco, había dado una serie de seminarios, había escrito 2 libritos pequeños en una facultad, para una facultad de ciencias de la información en Deusto, y le escribí este libro a los de la editorial CAF, que es uno que yo había olvidado ya. Me queda este ejemplar apuntado de algunas charlas que he dado por ahí, y sé que lo habéis trabajado para hacer de alguna manera con eso y con vuestra experiencia, mejorándolo muchísimo, este Viajeros al Tren, que os agradezco mucho, mucho, mucho. Y con eso ya podemos ir entrando, ¿verdad? Tengo un rato y voy a hablaros de esta temática de la esperanza y esta temática de la paz. Le había mandado a Águeda para que mandara por ahí
un trabajo y otro, pero no me han salido bien. He ido escribiendo, y ya termino la propaganda, algunas cosas de estas en una especie de página donde suelo escribir en Religión Digital, donde se busca, poniendo sin más, el blog de x.picaza, donde cada 2 días meto algunas cosas. Y también en un sitio prácticamente lo mismo en Facebook, Xavier Picaza. Y tenéis estos días algunas cosas que he escrito sobre eso. Por tanto, el texto, que lo he traído aquí y lo he publicado ayer, tanto en un sitio como en otro, si a alguno le interesa ver el texto, está ahí. Pero me enfadé anteayer. Me enfadé con el tema. ¿Por qué? Porque la paz es bonita, pero es la paz de los zorros que están guardando el gallinero. Es la paz de los lobos que guardan a las ovejas. Y actualmente en el mundo, un poco en política, los que hablan de paz, que pueden ser el de América o el de Rusia o otro, le llaman paz a lo que es dominio de unos sobre otros, a lo que es dictadura de unos sobre otros. Y entonces la paz es un tema que hay que tomarlo con un poco de humor y con una gran esperanza y optimismo. Y de eso os voy a hablar ahora. Empezando por el tema que a mí me hubiera gustado poner al principio. El signo de la esperanza es básicamente un niño. Aquí pusieron una niña con la paloma de la paz del libro del Génesis, después del diluvio, un niño. Y tenemos el himno fundamental de la paz, que es uno de los 4 himnos fundamentales de la Iglesia, el más pequeñito de todos en la Biblia. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y con eso de buena voluntad tenemos ya el lío, porque todas estas cosas hay que entenderlas. Gloria a Dios, cabod allá en la gloria a Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en la paz, en un camino de paz. Si termino de deciros las cosas que quiero, empieza la creación del mundo con la luz. Sigue la creación del mundo con la bóveda celeste, con las aguas arriba y abajo. Sigue la gloria del mundo con las estrellas, el día 4. Sigue la gloria del mundo con los animales, con el hombre. Y al final, los 7 días culminan en el sábado, que es el descanso, la paz, Shalom, el camino que va en la creación y desemboca en el sábado, Shalom, la paz. Un camino complejo, difícil, un camino quebrado desde el principio. Lo primero que hacen los hombres creados por Dios para la paz es querer tomar su paz. Lo que llamamos más o menos pecado del paraíso, hacerse dueños de la paz, mi paz. Lo siguiente es Caín y Abel. Lo siguiente es el diluvio, Dios que se cansa de este mundo de guerras, de violaciones, y que de alguna manera, lógicamente, decide destruir el mundo. Pero así, de manera un poquitín cariñosa, se arrepiente y permite a los hombres crear una especie de barco de paz. El tema no era el tren de la paz que habéis tomado de la imagen esa de mi libro, sería el arca de la paz. Y esta arca de la paz, de la cual hay muchas vertientes y caminos, culmina cuando nace el niño de la paz, de las promesas y profecías de Isaías. Vivirán juntos el lobo y el cordero. Tendrá que cambiar el lobo, tendrá que cambiar el cordero. Vivirán juntos. Un niño dirigirá la vida en camino de paz.
Y ese niño es Dios con nosotros. La paz que empieza por el niño. Y cuando nace el niño, no le reciben en Belén, pero cantan los ángeles. Los ángeles cantan este himno que está, decimos los biblistas, compuesto por Lucas, porque a lo largo del libro de Lucas aparece casi este mismo himno al final, cuando viene Jesús a Jerusalén para traer la paz. Y lo único que puede hacer en Jerusalén, ¿qué es? Hay una ermitita allí bajando por el monte de los Olivos, donde dicen que se paró Jesús, y dice en latín, Dominus flebit, el Señor lloró. Lo único que puede hacer Dios es llorar, porque ante el gran desastre del mundo, ¿qué hace Dios? Saca la espada, saca la lanza o llora. Aquí en España tenemos la leyenda tan bonita de un rey que se fue llorando, llorando, de las montañas aquellas de Granada hacia Motril, y le dijo a su madre, llora como cobarde, porque no ha sabido defender Granada como un caudillo y guerrero. ¿Recordáis la historia esta bonita, verdad? El Señor lloró. Pues bien, los ángeles no lloran, sino que cantan. Y cantan un himno muy bonito que dice algo así como Caboz, gloria, doxa en griego, gloria a Dios en el cielo. Y la gloria de Dios en lo alto, gloria in excelsis Deo, decimos en latín. Doxa in ipsistois. En la altura está la gloria. Miro las estrellas y veo la gloria de Dios. Y miro a la tierra y la gloria de Dios se expresa en la paz. No en, qué sé yo, en el arco de triunfo de los vencedores. Ayer bajé en el autobús de Salamanca y sales en Moncloa y hay un arco de triunfo muy bonito. Ganaron unos, podían haber ganado los otros, pero ganar es siempre malo. Siempre es malo ganar, porque ha habido lucha y ganan unos y pierden otros. Y si ganan unos, malo. Y si hubieran ganado los otros, malo. Gloria a Dios en el alto, doxa. Y en la tierra, paz. A los hombres de buena voluntad. En griego, como escribe muy bien San Lucas, anthropois es eudoquías. A los hombres, seres humanos de buena voluntad. Y aquí entra el gran problema. ¿Por qué escribió así el himno? ¿Y por qué lo puso así San Lucas? A los hombres, seres humanos, tes eudoquías. Esa buena voluntad de quién es. Tal como está escrito, hemos tendido a pensar, y las traducciones tienden a pensar, a los hombres de buena voluntad. Pero el texto tomado al pie de la letra es de la buena voluntad de Dios. No paz a los hombres de buena voluntad. Entonces sería para algunos. ¿Y quiénes tienen buena voluntad? ¿Le damos un premio Nobel de la Paz? ¿A quién se lo damos? Seguro que se lo dará a Putin enseguida. O a Trump, como se lo dieron a Kissinger y a otros halcones de guerra. ¿A quién le damos el premio Nobel? O mejor no darle un premio Nobel a ninguno, ¿verdad? Y paz en la tierra a los hombres de la buena voluntad de Dios, porque la buena voluntad de Dios es la paz, y de la buena voluntad de Dios, de la eudoquía de Dios, brota la paz. No es mala la buena voluntad de los hombres, es buenísima, pero la buena voluntad de los hombres cambia. La buena voluntad de los hombres puede ser un engaño, y el tema principal de la paz en este mundo es, la paz es un objeto de compra-venta, de engaño, de votos a partir de qué. O la paz es la buena voluntad, el buen amor de Dios. Ese es, por tanto, el tema principal del que voy a hablaros, del himno de los ángeles en Belén cuando nace el niño. Y el signo de la paz es que el niño pueda vivir y crecer en paz.
que el mundo sea lugar para crecer en paz. Uno de los poetas mayores de España escribió aquellos versos o aquella pequeña profecía: españolito, que vas a nacer en plena guerra civil del 36 al 39. Una de las dos Españas va a helarte el corazón. ¿Puede el niño nacer en paz, crecer en paz? El que tiene que cambiar es el niño o son los mayores ofreciendo paz, la paz de Dios. ¿Y por qué Dios, cuando se hace hombre allá en Jerusalén, entrando en Jerusalén, llora? En vez de sacar la espada y matar a todos los malos, como tenía que haber hecho. Y Dios es impotente para crear la paz a la fuerza. Y el Dios de Jesús llora ante Jerusalén. Si hubieras conocido los caminos de la paz. Y si no los conoces, vendrá un día en que uno u otro te rodeará con su ejército, os matará dentro y encima hará un arco de triunfo. Se está refiriendo al arco de triunfo que hay en Roma, dedicado a Tito, el último que en aquel tiempo conquistó Jerusalén. ¿Recordáis, verdad? Y allí aparece en el arco de triunfo la lámpara de los siete fuegos, que son signo de la paz. Aparecen los judíos vencidos y aparece Roma, la paz de Roma. Y esa paz de Roma es muy significativa, porque uno de los monumentos más grandes de Roma, y vais, saludad si sigue con vida, y gracias a Dios creo que seguirá el Papa Francisco. Pero si vais a Roma, id a visitar allí cerquita, el gran Ara de la Paz. El Ara de la Paz se hizo en tiempos de Augusto, como sabéis, donde Augusto mandó a los mejores generales para luchar contra los más malos del mundo que había entonces, los únicos que no se subyugaban, y eran los astures, y eran los cántabros y los vascones. Hizo una guerra durísima. Al final conquistó. Hay un monumento allí, en Gijón, donde terminaron de conquistar a los de Gijón y a los de los pueblos vecinos y a los de Cantabria, desde una zona que va desde el Bidasoa hasta el Eo, que eran todos astures y cántabros. Hizo un Ara de la Paz. Y ese Ara de la Paz es el Ara de los triunfadores. Como si pones en un cementerio que descanse en paz. Ahora que le he matado, le entierro ahí, que descanse en paz. Y empiezo a tratar del tema. Escribí este libro con un poco de rabia, me lo pidieron los de la editorial CAF, que es de los de más o menos de los hermanos maristas, ¿verdad? De los que tenían y tienen una editorial, que quisieron hacer una colección de libros de teología bonita y me pidieron, apenas salió este libro. Yo creo que yo lo tenía olvidado y nadie se acordaba de él, descatalogado, hasta que lo habéis cogido para hacer un tren de paz con esto. Gracias. Pues bien, una paz impuesta es el cementerio. Una paz es siempre compleja, ¿eh? Porque para que haya paz tiene que haber lobos y corderos, es decir, todos. Tú eres lobo, eres cordero. La paz en el mundo, que todos hablamos de eso, de Ucrania, de Gaza. Pero el tema es la paz en mi casa, marido, mujer y 2 hijos. O la paz en la comunidad religiosa. Y la paz en una comunidad religiosa es que no haya problema o que haya muchísimo problema. Y que se dialogue y que se hable. Que todos sean de un color o que puedan ser de colores distintos. Porque el signo de la paz primero en la Biblia es el arco iris, ¿recordáis? Y el arco iris eran por lo menos 7 colores, puedes poner más según cómo la luz se difracte: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil, violeta. Solemos poner 7, pero se pueden poner muchos: ultrarrojos, infravioletas, o al revés, infrarrojos y ultravioletas, ¿verdad? Y entre todos, en diálogo, porque es bonito que haya
de diverso tipo, de colores, para poder dialogar y sitio para todos. Sitio para todos. Y en ese sentido, el camino de las bienaventuranzas, el camino de la paz, el camino del arco iris, el camino del lobo y el cordero, el camino del arca de Noé, vamos a ver un arca donde quepamos todos en un barco de paz, no en un tren de paz. Hizo Jesús un programa de paz. Y el programa de paz fue subir a Jerusalén llevando la paz. Para proclamar en Jerusalén la paz. Y porque llevaba a Jerusalén la paz, y porque no a todos les gustaba esa paz de Jesús, a unos sacerdotes de Jerusalén y a unos enviados de Roma, el gran Pilatos, representante de Tiberio, terminaron matándole. Porque habla de paz, y si hablas de paz, te encuentras con unos y con otros, y al final terminan matándote, porque prefieren sus guerras a la paz de Jesús. Voy a comenzar hablando ahora de las bienaventuranzas como camino de paz. Se trata de hacer la paz, de llegar a bienaventurados los pacificadores. Eso es lo primero, o está ya hacia el final. San Lucas, el Evangelio de San Lucas es más breve. Solo pone las 3 o 4 bienaventuranzas. 3 o 4 bienaventurados los pobres. Si quieres la paz, tienes que estar dispuesto a vivir en pobreza, en sencillez. Si buscas bienes y quieres hacerte rico, y muy rico, no vas a poder tener la paz. Porque lo contrario a Dios es mamón, es el deseo de tener, el deseo de poder, el deseo de imponerse. Si impones la paz, ya no eres de Dios. Bienaventurados, por tanto, los pobres, los que lloran y los perseguidos. Los hambrientos, los pobres, son 3. Pobres, hambrientos y los que sufren, los que lloran. Es una palabra que dicen algunos performativa ahora, que se utiliza ese lenguaje, que creo que viene del inglés, ¿verdad? Performativo. En castellano más normal diríamos lenguaje creador. O la primera palabra de Jesús según el Evangelio es la metanoia, cambiar de modo de pensar, de modo de vivir, metanoia, ir a un pensamiento distinto. Se trata de cambiar la forma de pensar que tenemos en el mundo. Y que gane la guerra uno u otro es parecidísimo. Es muy parecido, que ganen rusos o americanos o chinos, qué sé yo, romanos o cántabros antiguos, qué sé yo. Lo malo es que cambiemos de modo de pensar, metanoia. Según el Evangelio de Marcos, lo primero que dijo Jesús fue: llega el reino. Ay, Dios mío, yo no he quitado esto de aquí. A ver si tú lo borras, a ver, ya. Me perdonáis, porque uno se olvida. Antes solía tener estas cosas cerradas, pero ahora me olvido. Y llama Paco, que llama a estas horas siempre. Uno cualquiera, Paco es Pepe. ¿Qué voy a decir? Pues la paz es un cambio de mente. Y el cambio de mente es, metanoeite, cambiar de forma de pensar, de vivir. El pensamiento que tenéis es un pensamiento que tiende a la guerra y a la violencia y al dominio. Por tanto, metanoia, como metafísica, más allá del pensamiento normal de este mundo. Cambia de mente. Segundo, porque llega el reino. Tercero, y creed en la buena noticia. Creed en la buena noticia es, creed que la paz es posible. Creed en Dios, que es la paz. Creed en Dios, que es Dios arriba, gloria, y en la tierra, paz
a los hombres. Es una palabra comprometida, un compromiso a favor de la paz. Y lo contrario a las bienaventuranzas en San Lucas, ¿qué es? La malaventuranza, ¿verdad? Perniente. Es decir, nada de eso. Según un lenguaje que viene de la ley de Antiguo Testamento, que está tomado de forma más o menos ambigua en Mateo 25, para pensar, venid benditos de mi Padre, apartaos de mí, malditos. Eso es una palabra para pensar, no que sea ese el Evangelio. Eso está en la Capilla Sixtina, que si dentro de un año o dos nombran un papa, lo nombran allí en la Capilla Sixtina, mejor que vinieran a Vallecas o a mi pueblo, porque la Capilla Sixtina es un lugar horrible, de los peores del mundo, porque pintó Miguel Ángel a Dios airado, a Jesús airado, y a la Virgen la pintó así, como diciendo ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Recordáis, no? Y a todos los están mandando al infierno. Allá en Salamanca, en la Catedral Vieja, tenéis una de las representaciones antiguas más bonitas, donde aparecen a la derecha benditos y a la izquierda malditos. Pero es una parábola para pensar, porque Dios a ti te manda que quieras a todos. No te dice, si uno tiene hambre, dale de comer. Soy yo el que tengo hambre. Si uno anda por ahí y no tiene casa, dale casa. Recoge a todos los peregrinos y a todos los que están por el mundo, sin lugar, sin patria. Rompe estas fronteras. Si uno está enfermo, cuídale. Y si uno está en la cárcel, en lo último del mundo, ayúdale a vivir. Por tanto, tú no puedes condenar a nadie. Y pensáis que si Dios te manda que no condenes a nadie, Él va a condenar. Pues esa es una parábola hecha en un lenguaje antiguo, tradicional del pacto, donde Dios a los malos los manda al infierno. Y bueno, está bien como aviso, ten cuidado, oye, que te puedes destruir. Pero el Jesús de las bienaventuranzas de San Lucas, el Jesús que sube a Jerusalén y baja por el monte de los Olivos, llora. Y en las bienaventuranzas se dice, bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que sufren. ¿Y qué dice después? ¡Ay de vosotros! Y llora Dios. Decir ay de vosotros no es una maldición, es un lamento. Ay de ti, hijo mío, cuánto me haces sufrir. Ay de ti, rico, ay de ti, poderoso. Repito, no es una pena, es un ay de Dios. Y en vez de pintar a Jesús allá, así mandando al infierno en Capilla Sixtina, en Salamanca no es tan duro, pero es también así duro. A ver si lo borras ahí, por favor. Es mi provincial, Dios mío. Hostia. Me estaba preguntando cómo tienes a todo ese grupo y le diré después haber venido. Vale, me perdonáis. Pues bien, ay de ti. Llorar. Una madre por el hijo nunca le llama maldito, pero puede llorar, ¿sí o no? Y si no llora, espera, como el de la parábola del hijo pródigo, y espera aguardando. Por tanto, tenemos el Dios que llora. Y claro, me dicen inmediatamente, si Dios puede todo, ¿por qué en vez de llorar nos saca la espada? Y empieza matando a quienes, a los que claramente son malos. Y sigue matando. Y si saca Dios la espada y sigue matando, ¿quedaríais aquí tranquilitas, tranquilitos? ¿O le decís a Dios, tú estás llorando, vamos a llorar también nosotros, pero llorar para cambiar? Porque tenéis capacidad, tenemos capacidad de cambiar.
Además, en la palabra de la paz, la más bonita del profeta Isaías, se dice que al final iremos todos a Jerusalén a aprender la paz. Claro, Jerusalén está lejos y hay mucho lío por allí ahora. Vamos a Jerusalén a aprender la paz. Jerusalén simbólicamente es la ciudad de la paz, el tren de la paz, el camino de la paz. Y para que venga la paz allá en Jerusalén hay que aprender a hacer dos cosas. Cambiar la espada y convertir la espada ¿en qué? En arado. Arado significa remueve la tierra. El arado fue el gran invento romano, ¿verdad? Y hasta ayer el arado ese ha labrado nuestras tierras removiendo la tierra. Hace falta, por tanto, cambiar la espada en arado para remover mi tierra, para sacar del fondo de mi tierra una palabra de paz. Y si eso del arado os parece mal, traéis la lanza, ¿verdad? ¿Y cambiar la lanza en qué? En podaderas, en tijera. ¿Hay que podar? ¿Qué os gusta más? Que os aren por dentro para que vuestra tierra pueda ser tierra de paz. O que os poden. ¿Y qué cosas hay que podar? San Pablo, que era un gran teólogo, pero era un mal poeta, pues utiliza esta imagen en la carta a los romanos con el olivo aquel al que hay que cortarle las ramas malas y poner allí sembrar. En el olivo antiguo, acebuches, olivos nuevos, a ver si damos un tipo de paz. Por tanto, el camino de la paz, según Isaías en Jerusalén. Y voy a empezar ahora con las 7 estaciones de la paz, las 8 estaciones de la paz. Para San Lucas son solo 3, pobres, hambrientos y los que lloran. A San Mateo le encargan hacer un evangelio un poquitín más extenso y hacer un tipo de catequesis de la paz. Y en esta casa antes se enseñaba catequesis, en el San Pío X. Y había una grandísima, buenísima escuela de catequesis, el Pío X. Y había aquí profesores y los hay todavía. Yo me acuerdo de eso porque soy viejo. Y como viejo viene aquí una vez a venir con otro profesor que no digo el nombre, porque se puede interpretar de varias maneras, como vigilantes, encargados de la Pontificia de Salamanca y del Cardenal de Madrid. A ver si esto iba bien, y bueno, no nos hicieron caso. Y terminaron un poquitín medio suprimiendo aquella escuela esta, medio suprimiendo, que anda por ahí todavía, ¿verdad? Pero medio suprimiendo. Y los tiempos han cambiado. Y no es tiempo para que haya aquí 80 alumnos con grandísimos profesores estudiando cosas de catequesis de paz. Pero estamos todavía algunos, ¿verdad? Y estáis todavía muchos. Y vendrán nuevos. Y he desayunado esta mañana con unos chavalitos y les he preguntado, ¿qué hacéis por aquí? Es que somos de parroquias y hemos venido a hacer un cursito de catequesis, me han dicho, ¿verdad? O sea que han debido venir aquí a pasar el día o la noche y estaban desayunando a las 8 de la mañana allá arriba. Pues bien, para la paz, una catequesis de paz. Y Mateo escribió una catequesis de paz. Y sabía escribir y lo hizo bien. Y lo primero es, bienaventurados los pobres. Pero le añadió una comita y puso coma. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque hay pobres que quieren tener mucho. Y recordáis que al hablar de esto de los pobres, allá hacia el final del Evangelio de San Marcos, y cuando Jesús les dijo que era ser pobres y compartir los bienes, ¿recordáis? Y que así compartiéndolos todos y aprendiendo a vivir en concordia, 100 madres, 100 hermanos, 100 amigos, 100 hijos, 100 casas, ¿qué más? 100 campos trabajando todos. San Pedro le dijo a Jesús, oye Jesús, si pones así de duras las cosas, ¿qué pasa? Aquí no se salva nadie. Los ricos porque son ricos y los pobres porque quieren ser ricos.
Y Jesús le contestó a Pedro una cosa rarísima. Para los hombres es imposible, pero hay Dios. Eso está bien, ¿eh? Pero no se saldría por la tangente, Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Cambiar unos y otros. Imposible para los hombres, no para Dios. Y San Lucas se pasó todo el Evangelio pensando en esto y escribió las parábolas más bonitas de pobres y ricos. La parábola aquella primera de los talentos, que es una parábola para pensar, no para tomar al pie de la letra. Y en la tarde, vine tarde porque tenía una clasetita de esas con hispanos sin documentación, allá en Los Ángeles. Tienen un miedo horrible de que vengan a la iglesia la policía y mire a ver documentación. Y los que no tienen documentación los dicen en avión a Bogotá. Claro, así están. Pero por otra parte les necesitan, ¿eh? Porque si los echan a todos se quedan sin que se limpie una calle en Los Ángeles y sin que haya un barrendero y uno que te sirva y demás. Y entonces les comenté un poco las parábolas estas de San Lucas. La primera era la de los talentos, que tomada al pie de la letra es una parábola blasfema. ¿Por qué? Porque le exige mucho al que le ha dado muchos talentos. Es una parábola para banqueros. Al final de año me tienes que dar tanto y tanto de rédito. Y si no, te mando al infierno, ¿recordáis, no? Y si llegas al final y le dices al amo, oye, no solamente no he ganado nada, sino que traigo deudas. Y ese amo es amo Dios o Dios es distinto para pensar, ¿no? Y después que han pensado, la segunda parábola en San Lucas es la del lepulón, que es el rico, rico, rico que vive solamente para vestirse, para comer y para mandar. Y tiene a la puerta a Lázaro, el mendigo, el del lazareto. Y dice en la parábola, el rico se murió y al infierno. Y el pobre se murió y le fue a recoger a Abraham a su seno. Y oye, pues manda a alguien que avise que esto es serio. Y le dice que hagan caso a los profetas. ¿Recordáis, no? Y es compleja la parábola. Y dice el rico, ha trabajado toda la vida y ese pobre nunca ha hecho nada. Es un mangante y un bandido que viene de tierras extrañas para comer lo que yo he trabajado. Y para eso voy a poner una frontera por Ceuta, otra en Melilla y otra en la Isla de Hierro, para que no entre ninguno, ¿verdad que sí? Y si no, la pongo en el Río Grande, allá entre México y Estados Unidos. Es complejísimo esto, ¿verdad? ¿Es que es un mangante que nunca ha hecho nada o es un pobre hombre? Lázaro aquel. Y tercera parábola. Cuando parece que ya está todo bien, dice Dios y cuenta una cosa que yo creo que no se lo cree nadie. Dios hizo un banquete y nos invita a todos al banquete, que es banquete de paz y de comer y de beber y de alegrarse. Y empieza a mandar a la gente y nadie va. Uno, ¿por qué no va? Porque he comprado un campo y tengo que trabajar el campo y ganar dinero. El segundo, hombre, yo no he comprado un campo, pero he comprado una yunta de bueyes y unas máquinas de esas carísimas que van a sacar allá donde yo vivo en Salamanca. Tengo 20 kilómetros enfrente de una habitación y veo hasta Babi la Fuente y veo para allá y están sembrando maíz transgénico de Monsanto. Ese maíz transgénico no es para comer una cosita llamada arepas o una cosita llamada, pues como es Venezuela, ¿verdad? Una cosita llamada arepas o una cosita llamada, pues qué sé yo, una tortillita buena, sino para que los aviones tengan un carburante fácil, para ganar los ricos y para que los pobres del pueblo, pues bueno, sobrevivan como pueden, ¿verdad? Y entonces yo invito al banquete y no le fue nadie, ¿recordáis? No, uno había comprado un campo, otro tenía unos bueyes y otro, hombre, es que me he casado. Y esto de casarse está dificilísimo ahora, ¿verdad? Mientras tengo un pisito y demás. Claro. Y se enfadó mucho el amo y mandó el ejército para que los matara. Pues esto es una parábola. Y nos interesa el reino de Dios.
o no le interesa a nadie. Tú vas por ahí diciendo que hay un reino de Dios, que el reino de Dios es la paz. Que la paz es la ternura, el amor, la capacidad de vivir en pobreza y sencillez. El ir creando en este mundo paz en la tierra, no después en el cementerio, sino aquí. ¿Alguno quiere ir hoy al reino de los cielos? Cuando yo era niño, en la parroquia de mi pueblo, iban todos a misa, porque creían en el reino de los cielos, más o menos, ¿verdad? Pero ahora, pues sobran los bancos de la parte delantera. Y eso es aún por compromiso, quizá, ¿verdad? ¿Y cómo decimos a la gente que hay un reino y que lo vean en nosotros, que el reino merece la pena? Sigo. La bienaventuranza es saber sufrir. Bienaventurados los que lloran. No os puedo demostrar esto, pero creo que lo pongo aquí en algún sitio, y si no en el comentario que tengo en Mateo, que en Lucas es el que sufre sin más, por lo que sea. En Lucas, pero en Mateo la palabra griega cambia un poco, y además de los que sufren, que esos van al cielo como el Lázaro, sin más. No les pregunta a Dios más. Sería bueno aprender a sufrir en este mundo. Y eso es bien difícil. Hacer que el sufrimiento sea camino de maduración. No sé si me explico. Para algunos el sufrimiento es un camino duro, difícil, y no tienes que criticar si se queja. Pero para otros el sufrimiento les madura. Os pongo dos santos de esos difíciles. San Francisco o San Juan de la Cruz. El sufrimiento les maduró. Santa Teresa. ¿Y vosotros? Hombre, yo ahora de viejo me he quejado mucho, pero puedo decir, bendito sea Dios. Porque en el fondo, pues yo me lo merecía también, ¿verdad? Los sufrimientos, y además exagero mucho, diciendo que he sufrido, porque tampoco hemos sufrido tanto, ¿verdad? Pero bueno, los que saben sufrir. Los que viven en paz con el dolor, como dice Francisco de Asís en su canto al Omnipotente, al Señor del Alto, las estrellas, la luna, los que sufren en paz con el dolor. Y ese es un milagro. Los que saben sufrir pueden cambiar el mundo. Los mansos. Manso es aquel que no toma la espada, aquel que no se venga, aquel que toma un camino de paz. Los mansos heredarán la tierra. Bueno, eso está bien, y hay que decirlo, ¿verdad que sí? En la alta política mejor que os olvidéis de eso, ¿verdad? Que sí, porque y más en estos tiempos en que vivimos, todos han sido calamitosos. Para mí la calamidad de la vida es que de niño me contaba mi abuela las historias de la guerra carlista, que fueron durísimas. Sus hermanos habían estado en la guerra carlista. Me contaba mi abuela las cosas de sus hermanos marinos. Que un hermano mío que ha muerto ahora me dice, Javier, no hables mucho de la paz por ahí, porque este hermano de tu abuela que se murió en Fernando Po el año 1912, seguro que iba en un barco de negreros. Que vascos y otros tipos de gente, pues iban a comprar negros a Fernando Po o a Guinea y se los llevaban a Brasil, o a Cuba, o a Chocó en Colombia. Y creían que hacían una buena cosa, porque estos negros en África, ¿qué hacen? Si van a Estados Unidos pueden llegar a ser hasta presidentes, ¿verdad? Claro, por tanto, y los que éramos frailes antes vivíamos de un negrero para hacer los viajes, que era el Marqués de Comillas, que había hecho tráfico de negros y daba dinero para que los frailes y las monjas viajáramos en tren casi de balde. Los que tenéis más de 70 años recordáis, ¿verdad? O sea que las cosas son complejísimas, dificilísimas. Por tanto, los mansos, los que no dominan. Y claro, tenemos una historia contada. Claro que los españoles fueron a América a hacer mucho bien, ya lo sé. Pero a sacar mucho dinero también.
¿Sí o no? También, y algunos eran santos, como un tal Mogrovejo, que fue arzobispo por allá, y otros, ¿verdad? Pero otros pues sacaban dinero y del dinero ese te aprovechas un poco. Hasta Santa Teresa pudo fundar muchas fundaciones porque tenía un hermano que le fue a América y vino rico, y otros murieron en las guerras aquellas de América, ¿verdad? Porque la vida es complejísima. Los mansos, los hambrientos y sedientos de justicia. La justicia de Dios en la Biblia es que los huérfanos vivan, que los niños puedan crecer en paz y en amor. Segundo, que las mujeres puedan vivir en paz. Las viudas. Viuda era la mujer que no tenía marido, tenía padre que le protegiera en aquel tiempo. Actualmente las cosas son distintas, ¿verdad? Un poco distintas, no del todo. Y tercero, los extranjeros, que no haya en el mundo extranjeros. Pero eso significa que tenemos que cambiar todos. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordia es, Dios hizo la ley. Capítulo 19. Mandó a Moisés al monte y le dio las tablas de la ley. ¿Recordáis? En el capítulo 19 del Éxodo y 20. Y esa ley no la cumplió nadie. De tal manera que pasan unos capitulitos en el Éxodo y Dios mira y dice, aquí nadie cumple la ley. Y le dice Moisés a Dios, oye, que esto anda muy mal. Y le dice Dios a Moisés, a estos los destruyo a todos. Y te hago un mundo nuevo, gente buena. Y le dice a Moisés, hombre, tampoco es eso. ¿Recordáis la historia? Te la cuenta así la Biblia de manera muy, muy hermosa. Y dice, bueno, escríbeme otra vez los mandamientos. Porque Moisés rompió los mandamientos. Están abrogados todos. Y subió con unos nuevos mandamientos arriba. Unos nuevos mandamientos que son muy parecidos a los antiguos. Traen un poquitín de... Y oyó que Dios pasaba. Y se metió en la cueva. Y oyó que en el paso de Dios se oía una voz. Yahvé, Yahvé, Dios clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad y leal, y verdadero en muná. Hay una segunda oportunidad. Capítulo 34, está en la... Pasa Dios por la cueva, a la cueva donde fue más tarde Elías. Y le dijo a Dios, mira Dios, esto no tiene remedio. No tiene remedio porque han matado a todos los profetas, no queda ninguno. O se han muerto todos. Y he quedado solo. Y Dios le contesta con humor. Venía Elías de haber matado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿Recordáis? Pero nada cambió matando a todos los profetas malos en el Monte Carmelo. Y subió al monte, al Sinaí, allí le llama Horeb, una variante pequeña. Y le dice a Dios, quedo solo. Y Dios le responde con un poquitín de humor, le dice, ¿quedas tú solo? De verdad. ¿No te has dado cuenta que hay por lo menos cuántos, repite San Pablo esto, 7.000, 15.000, que andan por ahí viviendo como pueden, más o menos bien? Por tanto, déjate de llorar, baja del monte y empieza de nuevo. Recordad la historia, ¿verdad? Y Dios no estaba ni en el huracán. ¿Qué más? Ni en el fuego. Sí, huracán, tormenta. Fuego y terremoto. Dios estaba en una brisa suave. Yo quiero el huracán, que se abra la tierra y que mate a todos los de Los Ángeles. ¿Sí o no? Bueno, a los ricos de allí. Y a los de Madrid. ¿Y dónde acabamos? No. Y que mande el fuego, que queme, que mande el huracán. Y Dios me manda una brisa suave. Y con esta brisa suave, ¿qué hago? Pues te vas a Damasco y empiezas allí en Damasco. Te vas a Israel y empiezas allí. ¿Cuántas hemos quedado?
Yo estuve alguna vez en aquellas viejas asambleas de la Confer, yo no sé en qué iglesia, en la de los sacramentinos, en una otra, y había 2.000, 3.000 monjas, ¿recordáis? Hace 40 años o 30. Y ahora estamos 4. ¿Y qué hacemos estos 4 últimos? Está soplando la brisa suave. Todavía vino Juan Bautista y quería el hacha, quería además del hacha el huracán y el fuego. Y anduvo Jesús aprendiendo, pero después dijo, este Juan tiene toda la razón, pero con la razón iba a decir que no se va a ningún sitio. Y Juan tiene la razón, sería mejor el hacha, el fuego y el huracán. Pero Jesús se bautizó, subió del agua y volvió otra vez el mismo signo. La paloma de Noé, la brisa suave y una pequeña voz que te dice, tú eres mi hijo y yo estoy muy contento de ti. Es decir, en ti me he complacido. La eudoquía. ¿Recordáis la palabra? Eudoquía. En ti me he complacido. Estoy contento. Que Dios esté contento y que esté contento con nosotros. Somos de la buena voluntad de Dios, del contento, del placer de Dios, del gozo de Dios. Y eso implica un camino más o menos místico, porque esto exige un poco de mística. He dicho un poco y voy a decir mucho, ¿verdad? Un mucho de mística. Y este mucho de mística que hace falta coger los libros de Santa Teresa y hacer los 7 caminos de la mística. Los habéis hecho, ¿no? Las moradas, 7, 1, 2, 3, 4. Cuando llegas a la tercera andas ahí, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Y ese es el camino de la cábala judía. Un camino que se ha tomado de Ezequiel y demás. Y Santa Teresa lo cuenta con gracejo, con humor. Estoy haciendo el camino y ando mirando por qué morada ando. Por la primera o por la última. Ya tengo que acabar, ¿verdad? Ahora mismo acabo, ¿eh? Ya acabo. Bueno, pues un camino interior de pacificación. Y después limpiar el corazón. Limpiar el corazón. ¿Cuántos somos? No cuentes. ¿Qué podemos hacer de una pobre gente? No andes contando. Que las iglesias se vacían, no andes contando. Que la vida religiosa está de otra manera, no andes contando. Busca tú el camino de la paz. El camino de bienaventurados los pacificadores. Que tu vida sea signo de paz. Tú eres la paz de Dios. Hay un canto que se atribuía a Santa Teresa, que lo cantan mucho en Estados Unidos, Dios no tiene manos, tú eres la mano de Dios. Dios no tiene corazón que sientas, tú eres el corazón de Dios. Tú eres los ojos de Dios. Y cuando hagas eso al final, te van a hacer una estatua en la plaza. A la monja pacificadora. Claro. Vais a Ferrol del Caudillo y allí tenéis... No, Franco ya no está, se lo han llevado, ¿verdad? Y si hubiera ganado la guerra a otro, se lo hubieran llevado también. Pero me refiero a la plaza de Amboaje, donde está pues un negrero. Uno de aquellos marinos que dio mucha honra a la patria, pero que al final se dedicaba pues a llevar negros. Se los vendían otros negros allá en Fernando Poo o en Nigeria. Y se los llevaba primero a Estados Unidos, luego los Estados Unidos prohibió, luego sí a Colombia, luego sí a Cuba, luego sí a Brasil, que fue quizá el último destino. Te van a hacer un monumento o a lo mejor se van a aprovechar de ti y te van a perseguir. Porque Jesús vino llevando la paz a Jerusalén y lo único que hizo fue llorar, llorar como mujer, porque no sabía como hombre defender la paz, o eso es una mala idea. Porque al final a lo mejor nos queda llorar para transformar el llanto en gozo. Para hacer este camino de la eudoquía, de la buena voluntad,
De si hace falta, a lo mejor hasta vamos a un pequeñito psiquiatra que nos ayude un poco, porque estamos necesitados de psiquiatra la mayoría, ¿verdad? Y tomar unas pastillitas para dormir y demás. Pero junto a eso, que a lo mejor tiene un sentidito, mucho más profundo es pacificar el corazón y ser sanadores. Y Jesús se dedicó toda la vida a sanar. Sanar los corazones vendados. Y ya acabo con esto, con la última pequeña nota. Cuando andaba Jesús con esto, se fue a Nazaret. Se fue a Nazaret y le preguntaron, ¿tú qué haces? Y se levantó en la sinagoga y Jesús se atrevió a decir, he leído en el libro de Isaías que pone, Dios me ha enviado. ¿Me ha enviado Dios para qué? Para anunciar el evangelio a los pobres. Se puede vivir en paz y en amor. Y el mundo puede cambiar. Puedes cambiar. Me ha enviado Dios a dar vista a los ciegos, que veamos. A dar oído a los sordos, que nos escuchemos. Que nos ha enviado Dios para anunciar el año del Señor. El año del jubileo, el año de la paz. Y está llegando. Y he venido a deciros eso. Y de pronto se levanta la sinagoga y dicen, este hombre está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? Porque está cortando el texto de Isaías capítulo 61. Y en el capítulo 61 de Isaías se dice, me ha enviado Dios para traer la paz, para traer el jubileo y para proclamar, ¿cómo sigue el texto? La venganza de nuestro Dios contra todos los malos. Por tanto, la bienaventuranza de la paz, el tren de la paz, y el otro tren que va, ¿recordáis de niños un tren que iba a un túnel que era al cielo? En esos cuadritos que solía ver a veces en la cabecera de la cama. Y el otro camino del tren que iba al infierno. Y tener mucho cuidado. ¿Y Jesús qué ha hecho? Ha borrado el tren del infierno. Todos los trenes tienen que llevar a la paz. Y eso es bonito. Es muy bonito. Pero un día pintó Mingote un cuadrito muy bonito que decía, oye Pepa, hoy me he enterado yo bien por el cura de en qué consiste todo esto. Que tú y yo vayamos al cielo y que la Amelia esa se vaya al infierno. ¿Verdad? Podemos crear un mundo de paz abierto a todos. O para crear el mundo de paz tenemos que empezar matando a todos los rojos o amarillos, a los que del color que no me gustan. Tenemos que empezar destruyendo todos los imperios, pues cualquiera, el de China, el de Putin, o el del otro, o el de España, o el de Venezuela. O podemos hacer un camino abierto a todos, y en este camino vamos a hacer la paz para todos. ¿Y qué le hacen en Jerusalén, en Nazaret a Jesús? ¿Qué le hacen? Capítulo 4 de San Lucas. Le agarran y le dicen, tú, encima, eres un infiltrado. ¿Sí o no? Por tanto, le van empujando. El sábado no le pueden tirar. Le van empujando para que se cumpla una ley muy famosa llamada ley de Lynch. Lynch fue un famoso congresista norteamericano que inventó la ley de Lynch. Lynch. De ahí viene la palabra linchar a uno. Sin necesidad de ir al tribunal, porque los tribunales son muy lentos y para cuando acaban nos hemos muerto todos, ¿sí o no? Y además los tribunales, ¿quién cree hoy en los tribunales? Porque están en guerra la mayor parte de los tribunales. En Estados Unidos, por ejemplo, o en España, o lo más seguro también en Brasil, ¿sí o no? Y por tanto no podemos confiar mucho en los tribunales, aquí mismo, y lo matamos. Y dicen que lo llevaron a un montecito que había encima y lo echaron, pero él hizo así y se fue. Y anda por ahí. Y gracias por haberme escuchado, os he hablado un poco de la paz.